Listo, estamos grabando. Ahora sí, nuevamente les doy la bienvenida y también les doy la bienvenida a aquellas personas que no pudieron participar, pero como ya está grabando, sí va a quedar archivado para que puedan verlo cuando quieran y cuantas veces quieran. Entonces, tal como les estaba contando, siempre comenzamos con una primera parte. Hoy les traigo un tema cortito, pero que ha suscitado varias preguntas, últimamente sobre todo, y por eso me animé a conversar un poquito sobre este tema, que, bueno, últimamente se ha explorado más en este ámbito, ¿sí? Pero antes era más bien desconocido, sobre todo cuando yo estudié, recuerdo, no se hablaba mucho de este tema. Y no sé si parece que hay micrófonos abiertos, si los pudieran silenciar, por favor, para que eh, no tengamos interferencia. Ahí, gracias. Entonces, bueno, este es un tema que tiene mucho que ver con la terapia floral. Yo les voy a compartir pantalla ahora para que podamos interiorizarnos un poco más. Ahí, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Ya, gracias. Ahí siguen entrando chicas. Bueno, la aplicación local es las flores de Bach, ¿sí? Esta es una mini clase, una introducción para que ustedes puedan adentrarse un poquito en este tema tan relevante y por sobre todas las cosas tan eficaz. Yo he probado la aplicación local desde hace mucho tiempo y me doy cuenta que las flores de Bach no solamente son maravillosas en el ámbito emocional, espiritual, sino que también en el ámbito corporal. Bueno, ¿por qué es importante que nosotras nos aventuremos a probar esta terapia en el cuerpo? Es importante porque nosotras sabemos y entendemos, ¿sí?, que la terapia floral, si bien es reconocida por ser una terapia para tratar las dolencias emocionales y mentales, ¿sí?, nosotras sabemos que el ser humano no es solamente emoción, no es solamente mente, ¿cierto? Sabemos que el ser humano también es cuerpo. ¿Okay? Entonces, esta fragmentación que se da muchas veces, ¿sí?, en el mundo de la clínica, por ejemplo, o el mundo alópata, ¿sí?, en las terapias naturales no existe. En las terapias naturales nosotros sabemos que el ser humano es uno solo, por eso también se les conoce como terapias holísticas. Y por esta misma razón, nosotras debiéramos ver la posibilidad de abarcar absolutamente todos los cuerpos o todas las capas, ¿sí?, que nos integran. Ustedes saben que nosotros tenemos distintas capas o cuerpos energéticos, si se pudiera decir, ya sea el mental, el emocional, el astral, pero también está el cuerpo físico, que es tan importante, ¿sí?, como todos los demás. Cada uno de estos cuerpos cumple un rol fundamental, ¿sí?, en nuestra existencia. Por ejemplo, en esta existencia terrenal, nosotros ocupamos nuestro cuerpo como un vehículo, ¿ok? Un vehículo que tiene que estar lo más perfecto posible, lo más sano posible, ¿ok?, para que pueda, ¿sí?, servirnos, ¿no?, de utilidad para que nosotros podamos desenvolvernos en este plano. Si nosotros tenemos un cuerpo que está deteriorado, es muy difícil que podamos avanzar o cumplir nuestra misión en la vida. Entonces, dentro de la información que nos legó el doctor Bach, hay muy poca información, ¿sí?, respecto a este tema, pero sí hay indicios de que él utilizaba las flores de Bach no solamente de manera oral, sino que también localizada. ¿Okay? Y bueno, yo me he topado varias veces con otros terapeutas, en el pasado más que nada, ahora ya está más interiorizado este tema, pero me he topado con terapeutas que me han dicho, todavía sigue ingresando estudiantes, me han dicho que las flores de Bach no se pueden ocupar en el cuerpo, así como
digamos, categóricamente eso no es posible, ¿sí? Y la verdad es que no es así, ¿ya? Yo siempre les he dicho que tenemos que ir a la fuente de la terapia floral. ¿Cuál es la fuente? Los escritos del Dr. Bach. Nosotros tenemos la suerte de que él nos legó escritos, ¿sí? Que él mismo escribió de su puño y letra, ¿sí? Y, y eh, es que me aparece aquí pantalla de bloqueo cuando alguien ingresa a la clase. Y entonces, tenemos la suerte de que él nos legó, ¿sí?, este conocimiento y que está escrito y que está registrado, y en estos registros aparece información respecto a la aplicación local, que es cortita, ¿sí?, pero a raíz de eso, muchos autores, científicos, médicos, terapeutas, han podido desarrollar este tema de la aplicación local. Bueno, cuando nosotros pensamos en la aplicación local, lo que tenemos que hacer básicamente, ¿sí?, es separar, o no separar, sino que pensar en el cuerpo, ¿sí?, como un ente individual, ¿ok?, y utilizar la cualidad de la flor, ¿sí?, en el cuerpo de manera específica o localizada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la flor clematis, que clematis nos habla de la conexión o desconexión, ¿sí? Eh, Cuando nosotros tenemos un problema en nuestro cuerpo que tenga que ver con la desconexión, ¿ya? Como por ejemplo, en un caso que vamos a ver ahí del Dr. Bach, de esta persona que tuvo un accidente que le afectó su mano, y este paciente refería que no sentía su mano, no la podía sentir, la movía, qué sé yo, la miraba, pero no la sentía como que fuera propia. Entonces, ¿qué sucede? Hay una desconexión de su cerebro con su mano, ¿sí? Entonces, clematis va a aparecer aquí como la flor indicada para crear o reconectar, ¿sí?, nuevamente estas partes del cuerpo que sufrieron esta desconexión. Entonces, cada vez, y yo las animo a que ustedes, cuando ya tengan sus esencias, cuando ya empiecen a trabajar con los pacientes, ¿sí?, las animo a que trabajen con la aplicación local, porque va a ser mucho más efectivo el tratamiento. Obviamente que esto se complementa con la aplicación local. Yo le doy al paciente las flores a tomar, ¿cierto? Y a la vez, si es que tiene alguna dolencia física, ¿sí?, o algún accidente que haya sufrido, algo por el estilo, nosotros podemos darle una aplicación local. La aplicación local se puede dar a través de cremas, a través de ungüentos, a través de aceites, qué sé yo, agua de rosas, spray, roll-on, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Jabón, inclusive, por ejemplo, puede ser champú, o tratamientos capilares cuando hay problemas de alopecia, ¿sí?, o algo, cualquier cosa por el estilo, ¿no? El vehículo que ustedes van a ocupar puede ser de una variedad muy amplia, ¿sí? Y lo importante es que cumpla la función de trabajar en el área que está necesitando, ¿sí?, en esos momentos, ¿no? O sea, de manera tópica. La aplicación local es muy entretenida, la verdad. A mí me ha pasado que cuando yo hago el taller de las aplicaciones locales con la flor de Bach, muchas de las estudiantes y los estudiantes después me cuentan que les gusta tanto que prefieren irse por ese camino, ¿no? Eh, pero siempre hay que recordar que nunca hay que abandonar la toma oral, ¿ya? Que esa es la toma que va a trabajar con tu personalidad, con los defectos que tú has desarrollado en tu vida, con los traumas, etc. Pero ¿por qué es tan entretenida la aplicación local? Es entretenida porque es muy rápida, ¿sí? El efecto que tiene es muy rápido. Muchas chicas me han dicho inclusive que es hasta milagroso, ¿no?, lo rápido que se alivian ciertas dolencias. He trabajado con muchos tipos de dolencia, pero las más comunes son, por ejemplo, problemas de hongos, problemas de verrugas,
Lo otro que se ve mucho, por ejemplo, son las inflamaciones, ¿sí? Tipo esguince, tendinitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las personas rápidamente, ¿sí? Refieren un alivio a su dolencia y posteriormente, ¿sí? Una sanación. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos un poquito, ¿sí? La base de la aplicación local, ¿ya? Que es básicamente el entender cómo funcionan las flores y cómo yo podría aplicar esa información floral al cuerpo, ¿ok? Bueno, hoy día les traje algunas ideas de lo que podemos hacer con la aplicación local, un par de fórmulas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir reflexionando y de esa manera empezar a ejercitarse en este ámbito, ¿sí? De la aplicación local. Pero antes quisiera que leyéramos un poquito sobre algunos textos que nos dejó el doctor Bach. Bueno, este texto que está acá, yo lo saqué del libro Back por Back, nuestra Biblia de terapeutas, que aquí lo tengo acá, al lado mío, que de seguro ya muchos de ustedes lo deben tener. Este es un libro que yo consulto muy, muy frecuenmente, cada vez que tengo dudas, o cuando quiero reforzar algún conocimiento, voy y me dirijo a esa fuente. Y de ahí yo tomé esta foto, ¿sí? Porque el libro en PDF lo perdí, tomé esta foto para compartir con ustedes. Dice, por ejemplo, el doctor Bach. Bueno, yo saqué un extracto, si ustedes luego quieren seguir ahondando en esto, me pueden preguntar sobre la página, qué sé yo, y les comento. Desde tiempos inmemoriales, pero un poquito que se me bloqueó. El hombre se ha volcado hacia dos grandes fuerzas curativas, su creador y las hierbas del campo, que ese mismo creador ha colocado allí para el alivio de aquellos que sufren. Sin embargo, existe una gran verdad que ha sido frecuentemente olvidada, que esas hierbas silvestres colocadas allí para reconfortarnos, para consolarnos y para aliviar nuestras miserias, nos acercan más a la divinidad que llevamos dentro y que es precisamente ese acercamiento el que cura nuestros padecimientos. Es un pensamiento maravilloso, pero incontrastablemente cierto, que ciertas hierbas, aportándonos consuelo y desahogo, nos acercan más a nuestra divinidad interior. Y esto queda demostrado una y otra vez por el hecho de que los enfermos no solo se recobran de sus dolencias, sino que al hacerlo, la paz, la esperanza, la felicidad, la bondad y la compasión entran en sus vidas, o, de haber estado allí antes, se incrementan mucho más. Por lo tanto, podemos decir con plena convicción que ciertas hierbas han sido enviadas a nosotros por la mano divina y que su ayuda no solo cura nuestros cuerpos, sino que también lleva a nuestras vidas, a nuestras personalidades, los atributos de nuestra divinidad. Así, al curarnos con estas hierbas, el cuerpo no es tomado en cuenta en absoluto, cualquier cosa que pueda estar mal en él no se considera para nada, todo lo que buscamos son esas características del paciente que se encuentran en disonancia con ese manantial de paz de su alma. Bueno, no sé si a ustedes les parece tan espiritual como a mí la manera como el doctor Bach escribía, como el doctor Bach se refería, ¿sí? A la existencia, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y tal como él siempre ha manifestado, el cuerpo no es tan importante, o sea, no es lo más importante, ¿ya? No hay que quitarle la importancia que tiene, porque en otros escritos habla, ¿sí? Que es como, qué sé yo, el vehículo, el jinete, qué sé yo, que nos ayuda a movernos en estos planos y que efectivamente tenemos que cuidar, ¿sí? Bueno, lo importante acá es que aquí, por ejemplo, menciona que nosotros cuando tratamos nuestras dolencias, o cuando, por ejemplo, tratamos nuestro cuerpo, como dice por acá, a ver si lo encuentro,
mm, no solamente nos recobramos de nuestras dolencias físicas, sino que al hacerlo también adoptamos cualidades espirituales que nos van a ayudar a crecer como personas. Entonces, eh, se han descrito muchos casos, ¿sí?, en que las personas que ocupan, por ejemplo, cremas con flores de Bach, ya sea una crema facial, ya sea una crema para un dolor de hombro, de codo, de mano, lo que ustedes quieran, esta crema no solamente hace efecto en el problema físico, sino que va más allá y la persona inclusive empieza a sentir, ¿sí?, la influencia energética que tiene la flor que está colocando en su cuerpo, en sus emociones o en su mente. Entonces, por ejemplo, si estoy ocupando una flor, la flor holly, por ejemplo, para alguna dolencia física, lo más probable es que al ocupar esta crema con esta flor, yo voy a sentir también en mi ser, ¿sí?, la influencia energética de Holly, que es el amor, ¿ok? Entonces, ahí nos damos cuenta que somos un solo ente, ¿no? Un solo ser, ¿sí?, integral. Entonces, cuando yo tomo flores de manera oral, también va a ayudar al cuerpo y viceversa. Si yo aplico en el cuerpo, también va a ayudar a mis emociones, a mi mente, a mi espíritu, etc. Por eso yo les digo que es importante complementar, ¿ya? Tomar la flor y además ocuparla en nuestro cuerpo para lo que nosotros estimemos conveniente. Bueno, aquí tenemos un caso práctico que yo no lo saqué entero, ya, porque es un poco largo, para que lo veamos en esta clase que es más cortita, pero también está en el libro Back for Back, ¿sí?, para que yo les recomiendo que ustedes siempre lo estén consultando. Y nos habla, a lo mejor ustedes ya han leído este caso que está ahí en este libro, nos habla de un individuo que sufrió un accidente, ¿sí?, electrocutándose, ¿no?, por el trabajo que él hacía, ¿sí?, que era bastante riesgoso. Y el doctor Bach lo trató durante varios días. De hecho, este caso clínico está ahí anotado con las fechas, qué sé yo, y todo el procedimiento que el doctor Bach hizo con esta persona. Y es curioso ver, y también alentador, ¿no?, cómo esta persona va sanándose y cómo el doctor Bach va aplicando el remedio de manera oral y también localizado. Y por ejemplo, yo aquí agregué, perdón, destaqué, ¿sí?, algo que nos deja muy claro, que el doctor Bach ocupaba las flores de Bach en el cuerpo de las personas. Como dice, por ejemplo, se agregó Impatience a la loción de caléndula utilizada para vendar la mano. También se administró Impatience y Agrimony internamente. Impatience para el dolor y Agrimony, como antes, para el estado mental. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo él complementa el tratamiento? No solamente da flores para el estado mental o emocional, sino que a la vez aplica una loción de caléndula, ¿sí?, para vendar la mano. Esta persona tenía, como aparece aquí, una quemadura, ¿sí?, que inclusive sangraba ligeramente, ¿no? Y el doctor Bach va a utilizar este vendaje que está remojado con una loción, ¿sí?, que además tiene una hierba medicinal que es la caléndula, que es muy conocida, yo creo que todos lo conocemos, aparte que es una hierba que, si ustedes se fijan, nace de manera natural, silvestre, en cualquier parte. Entonces es como que, tal como nos decía el doctor Bach, Dios pone los remedios, ¿sí?, al alcance de tu mano para que tú te puedas sanar. Lo único que nos falta a nosotros es tener el conocimiento para poder observar, darnos cuenta de dónde están estos remedios y utilizarlos. Bueno, aquí, a ver, me salto acá a noviembre 5, que dice: se genera un cierto temblor en la mano cuando el paciente trata de abrir y cerrar los dedos. Se le administró Clematis, Gentian y Scleranthus internamente. Clematis para devolverle la vida a la mano, Scleranthus para el temblor y Gentian para la ligera depresión que aún persistía, ¿ya? Aquí nuevamente tenemos, ¿sí?, esta
combinación de remedios para el estado mental y para el cuerpo físico. Bueno, esta es como una breve introducción a la aplicación local. Ustedes saben que, bueno, yo siempre en clase estoy hablando de la aplicación local, siempre les he dicho, por ejemplo, cuando iniciamos el curso, la flor Rock Rose que sirve para las parálisis, ¿cierto? Y que es la parálisis no solamente frente al miedo que me está acosando en el momento específico, sino que también para cualquier tipo de parálisis corporal, ¿sí? Que nos pueda afectar. Entonces, y así sucesivamente, cada vez que nos encontramos con alguna flor, yo les digo, pueden ocuparla en el cuerpo, ¿sí? Para esta dolencia localizada. También yo hago talleres que tienen que ver con la aplicación local, ¿ya? Ahí ahondamos mucho más, ¿sí? En la aplicación de cada una de las flores en el contexto corporal, ¿ok? Pero ahora yo quería solamente traerles una introducción cortita, ¿ya? Para que ustedes pudieran tener claridad, ¿sí? Respecto a que la aplicación local tiene y es, tiene que ser, digamos, utilizada en el cuerpo y es muy efectiva. Entonces, para ir terminando la clase de hoy y ya pasar a la parte de las preguntas, les escribí algunas fórmulas, 3 fórmulas les traje para compartir con ustedes, que yo he probado, ¿sí? Este ya es conocimiento empírico que tengo por varios años, y de hecho cada vez que aparece alguien con alguna de estas dolencias, ocupo estas mismas fórmulas, ¿sí? Y todas han dado muy buenos resultados. Entonces, por eso quiero compartirlas con ustedes, pero además también les comparto para que ustedes, cuando tengan algún caso que requiera la utilización de la aplicación local, ¿sí? Sepan cómo hay que pensar las flores para poder darlas en el cuerpo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera aplicación o la primera fórmula sería para la rosácea, y las flores que están acá les voy a ir explicando por qué yo doy estas flores. Vamos a entender el contexto, ¿no? El contexto de la información floral que otorga cada una de ellas y cómo la ocupamos en el cuerpo. La rosácea, entonces, se manifiesta por una coloración roja, ¿cierto? En la piel, ¿sí? Que aparte está inflamada y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a dar holly, que es una de las flores más, se podría decir, de base para la rosácea. Creo que hay micrófonos abiertos, ¿se los pueden cerrar, por favor, para que no nos interrumpa el audio? Bien. Holly, la flor que trabaja para cualquier dolencia del cuerpo que se vea de color rojizo, con rojez, ¿sí? Y aparte, con calor. La rosácea, ustedes saben que da mucho calor en la cara, ¿no? Entonces, esta flor va a ayudar a apagar ese fuego, ¿sí? Que provoca esta dolencia. Y aparte, a devolver los colores naturales de la piel. Luego sigue Verbein, que es una flor que trabaja con la inflamación. Y al igual que Impatience, que está acá, estas dos flores en conjunto van a ayudar bastante a bajar esa inflamación de estos capilares, ¿sí? Que son los que están provocando la rosácea. Luego sigue Star of Bethlehem, que es la flor del trauma. ¿Por qué puse esta flor? Porque la rosácea, esta inflamación que existe en los capilares, hace que muchos de ellos, por ejemplo, sufran algún accidente, alguna rotura, y provoquen lesiones, ¿sí? En la piel. Entonces, esta flor, la flor del trauma, va directamente a trabajar con las lesiones que estén ahí presentes en rosáceas que son mucho más rebeldes, ¿no? O en crisis de rosáceas, ¿sí? Que dejan este problema. Luego sigue la flor Walnut, y Walnut es una flor que nos ayuda a protegernos. Recuerden que Walnut es, bueno, las chicas que aún no llegan a este punto,
De todas formas, les va a servir esta información para cuando lleguen, ¿sí? Ya van a conocer estas flores. Pero walnut es la flor de la protección física, protección corporal, quizás si se quiere, ¿no? Entonces, esta flor nosotros la ocupamos, por ejemplo, en la cara con rosácea, para poder tratar, digamos, o poder proteger al rostro, ¿sí?, de los agentes externos que puedan causar la inflamación o daño. Las personas con rosácea sufren de una piel muy sensible, ¿cierto?, muy delicada, y entonces se ve afectada fácilmente por los cambios de temperatura, ¿no?, por el humo, por la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, walnut tiene como el protector. Y por último, crab apple, que es la flor purificadora del sistema. Esta flor va a ayudar también si es que hay manchas, por ejemplo, si es que hay, qué sé yo, alguna impureza, ¿sí?, en la piel. Esta es la flor que ayuda a trabajar en ese aspecto. Aparte que crab apple es una flor muy, muy térmica, ¿sí? Así que en general se va a ocupar mucho para cualquier tema de la piel. Junto con willow, ¿sí? Pero willow en este caso no la agregué, a no ser que la piel esté muy, muy, muy tóxica, muy sucia, como en el caso, por ejemplo, del acné. Bueno, esa es la primera fórmula. Se fijan cómo yo voy pensando, voy analizando la dolencia, las características de la dolencia, y en base a eso voy agregando la flor. La segunda fórmula es para la alopecia, que esta es otra fórmula que me han pedido bastante. Un problema bastante común también. Y aquí tengo las flores base, ¿ya?, que son para ser utilizadas, por ejemplo, en un producto, en un producto de tratamiento capilar, ¿sí? La idea es que yo, bueno, cuando recomiendo utilizar esta fórmula de la alopecia, lo recomiendo colocar en algún aceite, por ejemplo, puede ser aceite de coco o aceite de almendras o lo que ustedes quieran, y masajear el área, ¿no?, donde está, este problema de la caída del cabello o que no crece cabello, y dejarlo ahí actuar, ¿sí?, para que la piel pueda absorberlo, ¿ok? Entonces, las flores que se dan en este caso son Star of Bethlehem, porque si ustedes recuerdan, las que ya han visto esta flor, yo les he dicho que una de las características físicas que es muy, muy visible cuando alguien sufre algún tipo de trauma, es precisamente que se le cae el cabello, ¿no? Es la caída del cabello, la alopecia, ¿sí? Entonces, vamos a tratar ahí el trauma localizado, que el trauma en el fondo es un bloqueo, ¿no? Entonces, vamos a desbloquear, ¿sí?, esa área para que el cuerpo comience a funcionar de manera normal nuevamente. Clematis viene para la reconexión, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía de la mano, que conectar, ¿no?, esta información? Entonces Clematis viene a conectar también la información del cuero cabelludo, ¿sí?, para empezar a trabajar nuevamente con la producción de cabello. Olive viene a trabajar con la energía, porque se necesita mucha energía para que logremos producir nuevamente cabello y darle fuerza, ¿sí?, para que crezca con fortaleza eh, y, eh, y darle, digamos, esta continuidad a este proceso. Y por último, Wild Rose, porque Wild Rose es la flor de la apatía, de la resignación en muchos casos, ¿sí? Y entonces esta flor va a ayudar a que podamos darle como una especie de motivación al cuerpo para que nuevamente empiece a producir, ¿sí? O a funcionar como debiera ser. Bueno, claramente le podemos agregar más flores, y esto es lo entretenido de la aplicación local, que las fórmulas no están fijas, entonces uno y cada una de nosotras y de nosotros, ¿no?, los chicos que participen en las clases, podemos
reflexionar, investigar, qué sé yo, y avanzar en este conocimiento con la información que nosotros tengamos e ir probando. Ustedes saben que al probar con las flores de Bach no vamos a ocasionar ningún daño. Todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que aventurarse, ¿sí? A ir creando fórmulas, ir probándolas y ver los efectos que ellas tienen. Y una vez que las tengamos, ya que tengamos el efecto, que lo hayamos comprobado con varias personas, qué sé yo, podemos empezar a compartirlo para que entre todos nos retroalimentemos y podamos de esta manera ir haciendo crecer esta terapia. Y además, el hacer crecer la terapia, obviamente, el fin mayor de todo esto es ayudar a las personas que están sufriendo y mejorar la sociedad, ¿no? Y bueno, por último, la fórmula del sobrepeso, que también es muy común, ¿sí? Hay 3 flores de base, estas son de base porque esta fórmula va a estar más relacionada con la persona que se está tratando. Entonces, esta es una fórmula que se da de manera oral, sin embargo va a trabajar con el cuerpo. Y entonces, por ejemplo, para el sobrepeso, nosotros vamos a agregar flores para la ansiedad por comer, ¿sí? Y las 2 flores que trabajan con este tipo de ansiedad es Heather y Agrimony. Heather, recordar que es la flor de la ansiedad oral, entonces esta persona que está constantemente comiendo, y Agrimony es el ansiolítico del sistema floral, entonces esta flor nos va a ayudar a evitar, ¿sí? Descargar nuestra ansiedad en la comida, ¿ok? Y bueno, por último, Chicory, flor que nos habla de la retención, ¿sí? Chicory es la persona que retiene a sus seres queridos, ¿cierto? Que no los deja escapar. Entonces, en el ámbito corporal, ¿sí? Chicory lo que hace es retener. Entonces, ¿cómo funciona en el sobrepeso? Funciona liberando líquidos. El chicory es una muy buena flor para liberar líquidos, ¿no? Entonces, cuando hay retención de líquidos o hay sobrepeso por retención de líquidos, y la mayoría de las veces, casi en todos, ¿no? El sobrepeso no solamente tiene que ver con un aumento del porcentaje de grasa, sino que también hay retención de líquidos, ¿sí? Entonces, chicory va a ayudar bastante a soltar, ¿sí? A soltar estos líquidos y hay una liberación del peso notorio cuando uno empieza a tomar chicory. No solamente soltamos líquidos que el cuerpo esté reteniendo, sino que además empezamos a soltar a las personas, ¿cierto? A no ser tan codiciosos con sus vidas, o tan dominantes o posesivos. Así es que, bueno, estas serían las fórmulas que yo les comparto por ahora, y hay muchas fórmulas más. La verdad es que podríamos hacer una clase solo con fórmulas, pero la idea mía, tal como les dije antes, es que ustedes ya empiecen a pensar, ¿sí? Cómo pueden usar las flores de Bach en el cuerpo, ¿ok? A ver, aquí hay una pregunta en el chat que dice: hola profe, si damos flores de forma oral, aproximadamente 7, ¿deben ser las mismas que damos en la aplicación local o se pueden sumar flores distintas? Bueno, sí pueden ser flores distintas. En general, lo ideal es que sea así, ¿ya? Que tú hagas como 2 fórmulas, una para el cuerpo y otra para tomar, ¿sí? De manera oral. Eso sería lo ideal. Obviamente que algunas flores se van a repetir en ambas fórmulas, ¿sí? Va a pasar eso, ¿ya? Pero no tiene que ser la misma fórmula necesariamente, porque vamos a ver aspectos distintos, ¿sí? Que está manifestando esta persona. Bueno, esta era la primera parte, entonces, chicas, yo voy a dejar de grabar ahora, en este momento, para que pasemos entonces a las preguntas. Y bueno, desde aquí me despido de aquellas personas que van a ver la grabación, ¿sí? Nos vemos el próximo mes en una nueva clase. Y entonces con las chicas que están acá, continuamos con la parte de preguntas.